Buenos días, mi nombre es Juan David Díaz. Hoy voy a presentarles pues el tema de búsqueda. El objetivo de esta clase pues es introducir los árboles de búsqueda, discutir varios tipos de árboles de etiqueta, en particular los árboles de forward checking, partial look ahead y maintaining arc consistency. Discutiremos varios algoritmos para los árboles de búsqueda. Discutiremos los algoritmos de búsqueda para problemas de optimización con restricciones y pues introduciremos varias heurísticas para los algoritmos de búsqueda. Entonces, pues el propósito de los algoritmos de propagación de restricciones es lograr alguna forma de consistencia local y pues normalmente no son suficientes para resolver algunos problemas porque el CSP ya es consistente, entonces es necesario dividir el CSP en varios CSP para llegar a una solución particular o una solución que permita generar otras soluciones. Entonces, el patrón general de los árboles de búsqueda consiste en alternar propagación y partición. Entonces, hay un eslogan útil, que es como un concepto que debemos tener en cuenta, que es que los algoritmos de búsqueda, pues no recorren un árbol que ya está construido, sino que la búsqueda explora el árbol y a la vez lo construye pues durante la misma búsqueda. O sea, no, el algoritmo de búsqueda no se encarga solo de recorrer el árbol, sino también de construirlo. Eso es lo que nos indica este eslogan. Entonces, los árboles de búsqueda se caracterizan por lo siguiente. Consideramos un CSPP con una secuencia de variables X, donde un árbol de búsqueda P es un árbol finito, de tal forma que sus nodos son CSPs, su nodo raíz es P, los nodos a un nivel impar tienen exactamente un descendiente directo, y si P1 a PM son descendientes directos de P0, entonces la unión de P1 a PM es equivalente a P0 con respecto a X. Entonces, pues en los niveles pares ocurre la propagación, en los niveles impares ocurre la partición de los dominios. Lo que se continúa aplicando de forma alternante hasta que se llega a una hoja, que se puede considerar resuelta, si se pueden generar todas las soluciones a partir de esta, o hasta que todas las hojas sean consideradas fallidas. Entonces, determinaríamos que no existe una solución. Este concepto de resuelto fallido puede cambiar dependiendo de los distintos árboles de búsqueda o de algún criterio que sea definido por el programador. Digamos, en Minisync se veía que podíamos continuar la búsqueda para tener todas las soluciones o para obtener una sola solución. O para los algoritmos de optimización, pues se para la búsqueda cuando el algoritmo pueda haber decidido que no hay más nodos que necesite explorar. Es el primer árbol de búsqueda que vamos a... Juan David, tal vez un segundito, por una, una aclaración allí. Bueno, muchachos, miren, en ese arbolito que puso allí David, allí se están pintando dos cosas. Uno, lo que tiene que ver la propagación y lo otro que tiene que ver con el splitting o la partición. Entonces, ustedes se fijan en la parte de arriba del árbol. Ese es el CSP inicial ese que hablan allí, ¿cierto? Entonces, noten ustedes, hace propagación, ese vendría siendo como el primer punto. Pues escoge una variable y en ese caso hace un splitting. Splitting es un etiquetado porque está haciendo, digamos que está haciendo matching con todos los valores de variable. Luego él ya hace propagación, ¿cierto? David mencionaba ahorita que en un árbol, digamos que los niveles que son pares tienen exactamente un descendiente.
tienen ustedes que la raíz tiene un descendiente, o sea, una sola raíz. Viene el splitting, que son todos los posibles valores de las variables, es decir, viene una ramificación, entonces allí vienen una o varias ramificaciones. Luego, mire que cada uno de esos en el nivel 2, el nivel 0, 1, 2, en el nivel 2, todos tienen exactamente un descendiente, porque ese viene el de propagación. Luego viene nuevamente splitting, entonces en splitting puede haber más de un descendiente, y cuando se hace propagación en la última parte todos tienen exactamente un descendiente. Entonces de allí hago la aclaración que digamos que los niveles 3 no van a tener exactamente porque allí se aplica el tema de propagación. En los niveles impares se hace el splitting, entonces puede haber más de un descendiente. ¿Listo? Bueno, eso era todo, Juan David. Gracias, Robinson. Pues el primer árbol de búsqueda que vamos a introducir son los árboles de etiquetado, que son árboles de búsqueda específicos para CSPs finitos. Entonces, la partición en estos árboles consiste en etiquetado del dominio de una variable, lo que consiste en partir el dominio en sets de un solo elemento para cada variable. Y la propagación en estos árboles consiste en un método de reducción de dominio, que en este caso es la identidad. O sea, el dominio no se toca para la parte de propagación. Hay otra alternativa para estos árboles que se llama los árboles de numeración, que son similares, solo que son árboles binarios donde los hijos de un nodo de partición consisten en un hijo a la izquierda para el cual la variable toma un valor y otro hijo a la derecha en el que ese valor no está en el dominio, que son los árboles que hemos visto a lo largo del semestre. Entonces, los árboles de búsqueda completos, pues como les contaba ahorita, no hay propagación. La propagación es la acción identidad, los dominios permanecen intactos después de propagar. Entonces, lo que caracteriza a estos árboles es que dan un CSP con dominios no vacíos y siendo X1 a Xn la secuencia de variables linealmente ordenadas por un ordenamiento, el árbol de etiquetado completo asociado con P y ese ordenamiento es un árbol tal que los descendientes directos de la raíz tienen la forma X, Y, D. Eso indica una variable y el valor que toma en ese nodo. Los descendientes directos de un nodo XJ, D, donde J va de 1 hasta n-1, tienen la forma XJ1, E. ¿Por qué de esta forma? Porque para J igual a N, pues son todos hojas, o sea, no van a tener hijos, entonces no tendría sentido incluirlos dentro de esta definición. Y las ramas del árbol se determinan por instancias del dominio x1, x2, x3, x4, hasta donde llegue xn. Entonces, pues una particularidad de estos árboles de búsqueda es que el CSP no se determina fallido o resuelto, sino hasta después de haber etiquetado todas las variables. Entonces vamos a ver un ejemplo. Pues para este CSP, x menor que y menor que z, donde x pertenece a 1, 2, 3, y pertenece a 2, 3 y z pertenece a 1, 2, 3. Entonces vamos a tomar el ordenamiento x, y, z. Entonces pues lo primero sería etiqueta de x. Entonces partimos x1, x2, x3, que son todos los valores del dominio de x. Y para cada uno de esos nodos, pues vamos a hacer el etiquetado de y. Y2 y Y3.
aquí también para x2, y2, y3, y así, y después para z. Entonces, z1, z2, z3 para cada uno de los nodos que se etiquetaron antes. Entonces, por ejemplo, una solución para en este árbol sería el conjunto x,1, y,2, z,3. Tengan en cuenta que este es una solución, pero también podemos definir que x,3, y,3, z,3 también es un elemento de este árbol, aunque no sea solución. Entonces tenemos este otro ejemplo, que vemos que si el ordenamiento cambia, como les comentaba al principio, el árbol es diferente. Entonces, pues aquí vemos que si etiquetamos x, en este orden x, z, y, pues tenemos un diferente número de nodos. Una aclaración, una aclaración. No confundan las restricciones del ejemplo, dice x menor que y menor que z, con lo que llaman el ordenamiento. El ordenamiento, que es con un símbolo que parece un menor, pero es un menor así arabesco, tiene que ver es con en qué orden yo etiqueto el árbol, primero con la variable x, luego con la variable z, luego con la variable y. Yo estuve buscando cómo se llama este símbolo y se llama precede. Sí, exacto, es el símbolo de precedencia. Entonces lo que es el orden en el cual yo exploro el árbol. Exploro primero por x, luego exploro por z, luego exploro por y. Eso no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con que la restricción se llamaba x menor que y menor que z, que es el aritmético. Simplemente para que no vayan a confundir esas dos cosas. Y como pudieron ver, es muy importante, el orden en que se explore este árbol da lugar a un árbol con más o con menos nodos. Luego ya hay algo que va a jugar en qué orden explorar, va a implicar, si escojo un buen orden, haré un árbol más pequeñito, y si escojo un mal orden, haré un árbol más grande. Una cosa respecto a esto es que miren lo interesante de estos dos árboles. En el árbol anterior, ¿cuántos nodos había, David? Creo que eran 30, 28 nodos. Son bueno, 18. Me robas contenido, Robinson. ¿Cómo? Me robas contenido. Ahorita vuelvo a esta presentación, ¿vale? Bueno, listo. Entonces, una última cosa. Miren que nosotros en el curso estamos hablando desde el inicio estamos hablando que un CSP consiste de una secuencia de variables. Y entonces miren que allí toma importancia el tema de la secuencia de variables. Cuando hablamos de una secuencia, entonces en una secuencia hay implícito un ordenamiento, ¿cierto? Cuando hablamos de un conjunto de variables, no hay un implícito un ordenamiento. Lo que nos dan allí, básicamente con ese ordenamiento, es una secuencia. ¿Qué orden se van a explorar las variables? Y entonces lo que vamos a ver con Juan David es que dependiendo del orden, entonces podemos generar, aunque hagamos un etiquetamiento completo, podemos generar árboles de distintos tamaños. ¿Listo? Entonces allí vemos que toma mucha el tema de la secuencia de variables, que era algo que yo les intentaba aclarar en las primeras clases, porque hablamos de esto, entonces siempre se habla de una secuencia de variables. ¿Listo? Bueno. Gracias, Robinson. Bueno, como les comentaba el profe Robinson, pues el tamaño de un árbol completo de etiquetado pues depende del orden en el que se toma ese ordenamiento. Entonces, pues para un CSPP con dominios no vacíos, siendo X1, Xn la secuencia de variables linealmente ordenadas por ese ordenamiento, y de 1 a dn siendo los dominios correspondientes a esas variables, el número de nodos de un árbol etiquetado completo asociado con ese ordenamiento es 1 más la sumatoria de 1 hasta n de la multiplicativa de j igual a 1 hasta i de la norma del conjunto
del dominio de esta variable. Entonces, el número de hojas pues, va a ser la multiplicación de los dominios de todas las variables. Eso no depende del ordenamiento, el número de hojas es constante para este árbol independientemente del ordenamiento. Y pues a partir de esta ecuación podemos inferir que el tamaño de un árbol de etiquetado completo tiene el menor número de nodos si ordenamos las variables dependiendo de su dominio de forma ascendente. O sea, si yo primero etiqueto la variable más pequeña, después la que le sigue, después la que le sigue, pues voy a tener un árbol más pequeño. Entonces, por ejemplo, con este árbol, pues si hacemos el orden x, y, z, pues tenemos 1 por 3, más 3, más 3 por 2, más 3 por 2 por 3. Entonces tendríamos 28 nodos para este árbol. Mientras que para este otro ordenamiento tenemos 1, más 3, más 3 por 3, más 3 por 3 por 2. Entonces tendríamos 31 nodos. Pero vemos que para ambos árboles tenemos 18 hojas. Lo que les comentaba, el número de hojas son constantes, aunque exploramos menos nodos. Entonces, pues hice unas actividades en Socrative pequeñitas. No creo que nos demoremos mucho en ellas. No, Juan David, no sé, no alcancé a ver la presentación que sigue donde muestras la forma de calcular el número de nodos. No sé si la presentaste o no sé si no la vi aquí. No. ¿Estás hablando de la teoría? Sí, ahí está 1 más... No, ¿O será que tenemos el mismo problema la otra vez, que no me actualiza? No sé, Juan Francisco, si la ve. Yo no la veo. Estoy en el árbol donde tienes el ordenamiento de X, Z y Y. Un momento, yo me salgo de... ¿Ahora sí? Ahora sí, eso. No sé si de pronto les regalas una explicación, porque yo cuando estabas explicando estábamos era en el árbol pasado. O sea, como que no actualicé Vale. Pues no se veía el puntero ni nada. Vale. No sé. Listo. Como les comentaba, pues el tamaño de un árbol asociado a un ordenamiento se puede expresar con esta ecuación, que es 1 más la sumatoria de 1 hasta n, que es el número de variables, y de j hasta i, que es hasta la variable que se ha recorrido en ese momento de los dominios. Entonces, la sumatoria de la multiplicación de la cardinalidad de los dominios. Entonces, por ejemplo, para este árbol tendríamos 1, que sería el nodo raíz, más 3, que sería el dominio, la cardinalidad del dominio de la primera variable, más 3 por 2, que sería la cardinalidad del dominio de la primera variable por la segunda variable, más 3 por 2 por 3, que sería la cardinalidad de x por la cardinalidad de y por la cardinalidad de z. Entonces eso nos da un tamaño de 28 nodos. Y para este árbol, de forma similar, pues 1 más 3, más 3 por 3, más 3 por 3 por 2, que nos daría 31 nodos. Entonces, pues si ordenamos las variables de forma que su cardinalidad sea ascendiente, perdón, pues vamos a obtener el árbol con menor número de nodos. Pero vemos que para ambos árboles pues obtenemos el mismo número de hojas. Entonces, ahora sí, pues no sé si Robinson... Yo ya lo veo mejor. Ahorita sí corrió. Vale.
No sé si alguien de pronto tiene alguna duda allí de cómo se calcula el número de nodos. Entonces, básicamente lo que hacen es que suman 1, digamos que cuentan el nodo más. Entonces luego, por ejemplo, en ese árbol que estamos viendo de X, de ordenamiento X, Y, Z, suma la cardinalidad del conjunto de elementos de X, que sería 3. Exacto. Eso. Exacto. Eso. 3 por 3, o sea que sería la cardinalidad del conjunto de elementos de X por el conjunto de elementos de Z. Más para calcular el último elemento del árbol, entonces más 3 por 3 por 2. Bien, y entonces esa sumatoria es la cantidad de nodos que tiene el árbol. ¿Sí? Y lo que está diciendo Juan David, cuando se ordenan las variables, viendo primero la variable que menos valores tiene en sus dominios, tener la variable que más valores tiene en sus dominios, pues nos da, digamos que el árbol que tiene menor cantidad de nodos, cuando se hace una etiqueta completo. ¿Listo? Bueno,